Aleluya. Le damos gracias al Señor por su provisión. Bueno, el Señor nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida de victoria en victoria, para vivir una vida en la cual nosotros estamos capacitados y el Señor ha puesto a nuestra disposición todo lo que nosotros necesitamos para levantarnos día tras día en fe con una esperanza puesta en Cristo Jesús, porque nuestra esperanza está segura en Dios. Y levantarnos día tras día y darle gracias al Señor por el día que nos da, porque sabemos que no lo vamos a enfrentar solos, que Él está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya, 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 aleluya. Oh, hermanos, no nos cansemos de adorar al que vive por los siglos y por los siglos, porque Él es bueno y para siempre es. Aleluya. ¿Para los qué? Para los que le temen, dice su palabra. Dice que su misericordia es eterna. Para siempre, para aquellos que le temen, porque los que le temen son los que le creen, hermano. Y los que le creen somos usted y yo, el pueblo del Señor. Así que le damos gracias al Señor por esta esperanza que nos da en Él. Y precisamente ese es el tema que el Señor me ha dado en esta mañana para hablar al pueblo. Todos necesitan esta esperanza. Ese es el tema por el cual nos vamos a estar dejando dirigir a través de la palabra. Le pido al Señor una vez más que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, que Él abra nuestros oídos espirituales, que abra nuestros corazones, que nos disponga a anhelar y querer, desear lo que Él tiene para nosotros, su pueblo, en este día, de manera tal que podamos salir edificados de este lugar, de manera tal que podamos salir capacitados y que podamos poner por obra esta palabra que sabemos que cumple el propósito por la cual el Señor la envía cada vez que nos las da. Así que doy a Él toda gloria, toda honra y toda alabanza y me deposito en las manos del Espíritu Santo, porque solamente Él es el que nos puede dirigir a trazar esta palabra de verdad, de manera tal que seamos ese vaso que está preparado para exponer la palabra, sabiendo que es el Espíritu Santo el que va a hacer que germine en cada corazón. Así que a Él damos toda gloria, toda honra, y vamos a comenzar a exponer y a escudriñar la palabra a través del libro de Romanos, capítulo 15, verso 4. Como le dije, vamos a estar hablando bajo el tema todos necesitan esta esperanza. Y dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este mismo verso de la palabra de Romanos 15:4 en la Nueva Traducción Viviente se la expone de esta manera. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Qué buenas son las versiones que nos ayudan a ampliar el texto y podamos tener un conocimiento y no podamos decir, es que yo no entendí exactamente por eso que dice allí. Pero no, el Señor le dio la sabiduría a los hombres para que esa palabra se fuera abriendo más y más y más y más a través de todos los tiempos, la misma palabra. Para que nosotros seamos edificados y entendamos qué dijo Dios, por qué lo dijo y cómo me está hablando a mi vida. Y así esperamos que el Señor hable a nuestras vidas en este día, hermano. Sabemos que la palabra esperanza para el cristiano es la expectativa incuestionable de la realidad futura de las bendiciones de Dios, basado en la manifestación de las actividades, de las acciones fieles de Dios, como se revelan en la Biblia. Así que nuestra esperanza está fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo. Y como leímos en este primer verso que acabamos de leer del capítulo 15 de Romanos, el verso 4, donde está diciendo que
todas las cosas que se escribieron aquí en esta palabra fueron escritas para nuestra enseñanza. Así que el Antiguo Testamento fue escrito para que nosotros tengamos esperanza. ¿Por qué digo el Antiguo Testamento? Porque cuando Pablo estaba hablando aquí, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Así que el Señor está usando a Pablo para dejarle ver que todo lo que él había dicho por la boca de los profetas fue escrito para la enseñanza del pueblo de Dios. Y estos ejemplos, hermanos, uno de los ejemplos más hermosos que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, referente a que esta palabra fue escrita para nuestra enseñanza, pero para que nosotros tengamos esperanza a través de ella. Y podemos ver en el Antiguo Testamento, uno de los casos, por lo menos para mí es mi historia favorita del Antiguo Testamento, y es la vida de José. Sabemos que José, hijo del patriarca Jacob, pasó por muchas cosas en su vida. Él fue, por los hermanos cualificarlos como el hijo favorito de la casa, como el que tenía todos los privilegios, fue perseguido por sus hermanos hasta tal punto, rechazado por sus hermanos hasta tal punto que lo vendieron. Y no solamente lo vendieron, sino que en las manos de los cuales ellos lo vendieron, fue él vendido a Egipto como esclavo. Luego de ser vendido como esclavo, es acusado injustamente y a través de esta acusación llega a la cárcel. No solamente estaba allí en la cárcel pagando por un crimen que él no cometió, sino que cuando pensó que vio la oportunidad de salir de ahí, al revelarle el sueño al copero, cuando el copero sale se olvidó de él. Así que imagínense en todas las cosas que pasó José, pero José nos muestra la historia que él tenía esperanza en Dios. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo podemos saber que realmente José tenía esperanza en Dios en medio de todo lo que le estaba pasando? Pero lo podemos decir, hermano, porque si vamos al capítulo 50 de Génesis, los versos 19 al 20, nos los da a entender, y dice el verso 19 y 20 del capítulo 50 de Génesis, dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hablándole a los hermanos, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que a través de estos dos versos podemos ver que sí, José siempre tuvo una esperanza en Dios. Así que aquí podemos ver que lo que se escribió en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca de José, es para nuestra enseñanza, que no importa las circunstancias difíciles que podamos pasar en esta tierra, podemos tener la esperanza que Dios no nos abandona, que Dios está con nosotros y que algo Dios va a hacer en medio de nuestras circunstancias difíciles. Así que así podemos ver cómo la palabra nos enseña a que nosotros podemos tener esa esperanza viva en Dios, de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros y que podemos confiar en su palabra. Y hermanos, nosotros podemos también decir, hablando ahora en nuestro tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, como muchas personas expresan, y nosotros también expresamos, o mientras hay esperanza hay vida. ¿Usted ha dicho eso? Yo lo he dicho, ¿verdad que sí? Dice, y también hemos escuchado decir, lo último que se pierde es la esperanza. Son cosas que realmente se dicen vulgarmente en el diario vivir, pero que tienen realmente una enseñanza y que son ciertas. Sí, nosotros decimos, mientras hay vida, no te preocupes, que mientras hay vida hay esperanza. ¿Okay? Lo último que se pierde es la esperanza. Así que tranquilo, que todavía hay un futuro hacia adelante, que podemos seguir esperando en Dios, que Él está en el asunto y que Él es el que nos lleva en toda circunstancia de la vida. Hermano, pero hay una esperanza que es necesaria que todos tengan, ¿ve? Porque todo el mundo tiene una esperanza en algo. Uno dice, yo tengo la esperanza de tener una casa,
Yo tengo la esperanza de que mis hijos terminen los estudios. Cada cual tiene una esperanza. Cuando usted le pregunta a una persona, ¿tú tienes esperanza? ¿En qué tú tienes esperanza? ¿En qué estás esperando? Algo que no ve, que no está presente, porque ya una vez ya se realiza, pues ya para qué vamos a tener esperanza, ya lo tenemos. Es algo que nosotros estamos mirando en el futuro, que esperamos que va a acontecer a favor nuestro. Y eso es lo que nosotros llamamos esperanza. Pero hay una esperanza, hermano, que todo el mundo necesita tener. Usted tiene esperanzas en esto, en lo otro, en diferentes circunstancias. Pero generalmente hablando de todos los seres humanos, hay una esperanza que todos los seres humanos tienen que tener, deben de buscar, deben conocer. Y esa es la esperanza de la cual vamos a estar hablando en este día. Y vamos a ver como cristianos que nosotros tenemos muchas razones genuinas y reales para vivir en una esperanza continua. Y una de esas razones es, hermano, vamos a mencionar diferentes razones. Y la primera razón que nosotros podemos tener para saber que tenemos una esperanza viva, constante, es que en Cristo tenemos una esperanza segura de vida eterna. Una de las razones por las cuales usted y yo tenemos que creer que hay una esperanza en nosotros, que vivimos en una esperanza segura, y es primeramente reconocer eso, que en Cristo Jesús usted y yo tenemos vida eterna. Y el Señor mismo nos lo dice en el libro de Juan capítulo 10, verso 28, donde nos dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo vive en nosotros y eso nos da una esperanza de seguridad, de vida eterna. Y muchos dirán: olvídate, yo no estoy pensando en estas cosas, yo estoy pensando en lo que está pasando hoy en día. Dame algo en lo que yo hoy, cuando estoy caminando por esta tierra, me dé esperanza. Pues en esta tierra no tenemos nada seguro. Pero podemos tener la esperanza que no importa lo que estamos viviendo en esta vida, nuestra vida no consiste en las cosas que nosotros vemos. Nuestra vida consiste en que tenemos el entendimiento y el razonamiento de saber que aquí estamos de paso y que un día vamos a tener que salir, pero yo no estoy viviendo esta vida sin esperanza. Yo sé a dónde voy, hacia dónde me dirijo y hacia dónde vamos a llegar. Y esa esperanza solamente la puede tener usted y yo, los hijos de Dios. De que estamos pasando lo que estamos pasando, sí, pero yo tengo una esperanza de que viene ese día cuando Cristo vendrá y se llevará a su iglesia, porque yo tengo esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, porque Él me lo prometió. Así que lo que estoy pasando aquí, sí, el Señor me va a dar los instrumentos y toda la provisión que necesito para enfrentarlo, porque es un momento pasajero, pero mis ojos no están puestos en las cosas que perecen, sino en la vida eterna que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Es Él la vida eterna. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, la vida que vivimos ahora ya no la vivimos en nuestra propia fuerza, sino que vivimos en las fuerzas de Cristo que vive en nosotros. La vida eterna que es Cristo ya vive en nosotros. Bendito sea tu nombre. Cristo es nuestra esperanza de gloria, como dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Cristo dónde? Y dice, la esperanza de gloria. Jesús es nuestra esperanza de gloria, nuestra esperanza eterna. Tenemos una esperanza, podemos vivir seguros aquí en esta tierra de saber que una vez nuestros días terminen aquí en la tierra, mi esperanza eres tú, como dice el himno.
Mi esperanza está en Jesús. Cristo nos ha redimido, hermano, nos ha rescatado, nos ha comprado por la eternidad. Nuestra posición delante de Él es la de hijos. Él pagó la deuda por nuestros pecados, que nosotros nunca íbamos a poder pagar. Nos compró con su sangre. Y no solo nos compró con su sangre, hermano, sino que nos selló con su Espíritu Santo, el cual vive dentro de nosotros, sus hijos. Estamos marcados como propiedad de Cristo. Nadie nos podrá separar de Él. Y tenemos la esperanza, la seguridad de que Él, a través de su Espíritu Santo, terminará la obra que comenzó en nosotros. Bendito sea tu nombre. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Mire, el Señor nos hizo renacer, nos dio vida, pero no fue solamente por dárnosla, sino que al darnos esa vida nos dio una esperanza viva, una esperanza eterna por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, o sea, que nunca se daña, incontaminada, es pura, sin mancha, es inmarcesible, o sea, que nunca se va a marchitar, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros, vosotros, somos nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Qué lindo es el Señor, oh hermano. Nosotros tenemos una esperanza más allá de la tumba, porque dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza nuestra, hermano, está más allá de la tumba. Es la palabra que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza es una esperanza eterna, porque Cristo nos ha dado la vida eterna. No somos como los que no tienen esperanza. Tenemos una esperanza segura en Cristo Jesús. Y esto no es porque nosotros lo merezcamos, sino que dice que es por su gracia. Por su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Por su inmensa misericordia. No es porque nos portamos bien, no es porque no pecamos, no es porque hicimos todo lo que Él nos mandó a hacer, porque ninguno puede cumplir todos los mandamientos de las ordenanzas de la ley. Es por la gracia en Cristo Jesús que Él nos ha dado una esperanza viva en Cristo. Aleluya. En Cristo tenemos una esperanza segura de vida eterna. Y otra razón que nos lleva a tener esperanza es que nuestra esperanza en Cristo nos garantiza que estamos libres del castigo del pecado. Romanos 5:1 nos garantiza que podemos tener esa esperanza de que por la fe en Cristo Jesús somos justificados, libertados del pecado y tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto es por la bendita gracia de nuestro Padre Celestial. Nada merecíamos, nada merecemos. Si hoy podemos tener esperanza, es por su bendita gracia, misericordia y amor en Cristo Jesús. Él nos mostró su amor, diciéndonos Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos libró, Él nos salvó de su ira, como dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hermano, mire qué esperanza linda nosotros tenemos. Estamos perdonados del pecado. El Señor nos mostró su amor. El Señor, tenemos una esperanza de que sobre nosotros, el pueblo de Dios, no va a caer la ira de Dios, que Dios ha preparado para los hijos de desobediencia. Aquellos que rechazan el evangelio, aquellos que
que se mofan del Hijo de Dios. Dice la palabra que la ira de Dios vendrá sobre de ellos. Y usted y yo hemos sido librados de esa ira. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que no importa lo que nos pase, nosotros no nos vamos a poder decir, ay, ahora la ira de Dios va a caer sobre mí. No, no, en Cristo hemos sido justificados. Dios en Cristo nos ha dado esa esperanza, esa seguridad de vida, que la ira de Él no nos va a alcanzar. ¿Cómo no vamos a levantarnos día tras día y alabar y glorificar su nombre por las muchas bendiciones y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús? Gracias a Cristo tenemos la esperanza de que seremos librados de la ira de Dios. Oh, todos necesitamos tener esa esperanza, y solo se puede tener a través de Cristo Jesús. En Cristo y solo en Cristo puede el hombre ser librado de la ira de Dios, que caerá sobre todos los habitantes de la tierra que no quisieron aceptar a su Hijo Jesucristo como el único medio entre Dios y los hombres. Porque como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendita gracia del Señor y esperanza que nos ha dado. Otra razón para que nos lleva a que nosotros podemos tener esperanza es que nuestra esperanza en Cristo nos garantiza que somos libres del poder del pecado. Primeramente somos libres del castigo del pecado. Tenemos esperanza de que somos libres del castigo del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero en Cristo Jesús nosotros hemos sido librados, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Pero también nosotros tenemos esperanza garantizada de que somos libres del poder del pecado. Dice Romanos capítulo 6, versos 5 y 7, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado pudiera, perdiera. Sabía yo que no encajaba lo que estaba diciendo. Es la vista, no es la letra. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. Eso no lo hace sentir a usted gozoso y respirar. Wow. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos libertados del poder del pecado. Hemos muerto con Cristo, por lo tanto somos libres del pecado, hermano. Como dice 1 Corintios 6, 9 y 11, dice, ¿no sabéis que los injustos, esto para que usted vea cómo hemos sido libertados del poder del pecado? Dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire después lo que dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Yo no sé si usted siente la presencia del Señor, pero es que el Espíritu Santo nos está reavivando esa esperanza que a veces como que se nos olvida de quiénes somos en Cristo, como que se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el Señor, a través de su Espíritu, tomando su palabra, reaviva esa esperanza viva que ya Él ha puesto en nuestros corazones. Y nos hace ver, mira, eso era antes. Ya el pecado no se puede enseñorear de ti. Te he dado poder sobre el pecado. Solamente tienes que ejercitarlo, creerme que yo estoy en ti, que soy el que te doy la fuerza para decirle que no al pecado y mantenerte santo y limpio delante de mi presencia. Que el Señor nos ayude y le podamos dar gracias para entender que eso
éramos algunos, y como dice otra parte de la palabra, eso era antes. Ahora hemos sido declarados justos delante de Dios. Cuando venimos a Cristo, Él nos perdona, nos limpia con su sangre y es como si nunca hubiéramos cometido pecado delante de Él. Por eso es que el cristiano, hermano, no puede jugar con el pecado. Nosotros no podemos jugar con el pecado. Nosotros no podemos hacer como nosotros queramos. Exponernos, tentar muchas veces a Dios, porque la manera que nosotros accionamos muchas veces, estamos jugando con el pecado, y cuando estamos jugando con el pecado, estamos tentando a Dios. No, el Señor me va a dar la fuerza. No. El Señor te va a dar la fuerza en el momento que seas tentado y clames a Él, y Él nos va a librar. Pero nosotros no podemos dejar que este viejo hombre se enseñoree nuevamente del pecado del cual ya el Señor nos libertó. Que está allí, sí, le vamos a fallar al Señor, sí, pero no lo vamos a hacer con deseo en nuestros corazones de querer hacerlo porque lo voy a hacer porque así me siento. No. Eso es jugar con el pecado. Dice, éramos, pasado. Bueno, yo creo que aquí todo el mundo conoce, porque yo creo que esto es una institución, yo creo que en Latinoamérica, y no sé hasta cuántos pueblos del mundo se extiende este programa que hay en el mundo que le llaman los Alcohólicos Anónimos. Cuando ellos entran, dicen que cuando ellos se tienen que presentar, cada vez que se reúnen, ellos tienen que dar su nombre y decir, yo soy un alcohólico. Porque dice la gente, y tienen razón, que para tú poder salir del problema que tienes que reconocerlo. Y eso es cierto. Porque para nosotros poder cambiar, nosotros tenemos que reconocer primeramente delante de la presencia de Dios que hemos pecado contra Él, que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios, y después decirle, Señor, perdóname, y recibir ese pecado que dice la palabra, si alguno pecare, que abogado tiene para con Jesucristo, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y una vez nos arrepentimos de corazón, tenemos la esperanza viva de que ese perdón se vio en nuestras vidas, el Señor nos ha limpiado y podemos seguir hacia adelante, pero no podemos seguir diciendo, es que yo soy esto. No, eso yo era antes. Eso yo era antes. Y muchos de la familia, pero ¿tú te crees que yo no te conozco? Sí, mi amor, yo lo sé, pero eso era yo antes. Vas a seguir viendo fallas en mí, porque estoy siendo procesado. No lo voy a poder evitar. Me encantaría que no vieras la parte humana mía, pero sigue estando allí. Pero sí quiero que veas la gracia de Dios en mí. Que Dios está en mí. Que eso yo era antes. Que ahora cuando cometo un error, le voy y le digo al Señor, perdóname, pero también voy y le digo al hermano, o le doy a la persona con la cual le fallé, le digo, perdóname, porque lo que te dijo, lo que hice, no lo debía hacer, es pecado delante de Dios primeramente, y te hice daño a ti. Así que ya nosotros no decimos como los alcohólicos anónimos, yo soy un alcohólico, no, yo era un alcohólico, yo era un adúltero, yo era un mentiroso, yo era un estafador, y póngale todos los nombres del pecado, porque si le hacen una lista a los pecados, no hay, creo, se llenarían varios libros, para traer culpa a nosotros, pero hay un libro nuevo, hay una página nueva que se empezó a escribir en el cielo, desde el día que yo le dije, Señor, perdóname, toma mi vida, hazme de nuevo, yo quiero caminar en esta novedad de vida que tú me has dado en Cristo Jesús. Así que, hermano, en Cristo Jesús tenemos una esperanza de que ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Ahora soy un redimido, un hijo de Dios, un perdonado por la gracia de Dios en Cristo Jesús, con una esperanza viva que algo antes no tenía. Antes no teníamos esa esperanza, pero hoy sí la tenemos, hermano. Y qué lindo es el Señor, porque la palabra no las trae, hermano, pero es para confrontarnos y para asegurarnos en la esperanza que Dios nos ha dado. No es para avergonzarnos y para pensar que no tenemos o no tengo otra nueva oportunidad porque siendo cristiana he hecho esto y esto y esto. No, es que eso es lo lindo de la esperanza que tenemos en Cristo, que Él vuelve, nos perdona, nos limpia y nos dice, yo estoy contigo, no temas, Señor, pero quizás voy a fallar de nuevo. No te preocupes, si eso yo lo sabía desde que antes que te salvé.
Desde antes que te salvé, yo sabía que tú me ibas a seguir desobedeciendo. Pero por eso es que he puesto mi espíritu en ti, para que tú no pongas tu confianza en ti, sino que la pongas en mí, porque yo te voy a ayudar a pasar. Y un día esto que está pasando ahora va a decir, eso fue antes, pero yo me recuerdo lo que Dios hizo conmigo y lo sacó, terminó sacándolo de mi corazón. Podemos tener esperanza en Cristo Jesús, porque nuestra esperanza en Cristo nos garantiza que tenemos todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. Esa esperanza viva que tenemos en Dios nos hace tener la esperanza y la seguridad de que todas estas promesas fueron escritas para su pueblo y que en Él todas son sí y amén. Todos necesitamos esperanza para hoy, mañana y para el futuro, para poder enfrentar todo lo que tendremos que pasar mientras estemos aquí en la tierra. Y una de las promesas más maravillosas en la cual nuestra esperanza descansa es en saber, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que después de Juan 3:16, este es el verso que más cristianos se saben. ¿Cierto? ¿Usted se lo sabe? Si no se lo sabe, apréndaselo. Apréndaselo, porque si no, cuando venga la circunstancia difícil en la vida, lo va a tirar y no se va a querer levantar. Pero cuando sabemos todas estas grandísimas promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, nuestra esperanza se fortalece. Porque sabemos que es segura, no en nosotros, no en lo que nosotros hacemos, sino en Cristo Jesús, lo que Él hizo ya por nosotros. Nos justificó por medio de la fe en su sangre. Aleluya. Dios hará que todas las cosas ayuden, cooperen para el bien de su propósito para con nuestras vidas. José entendió esto. Volvamos a Génesis 50, capítulo 19, versos 19 al 21. Dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló al corazón. En este tiempo, hermano, vemos que, como dijimos anteriormente, José no tenía Biblia. José no tenía Biblia, entonces ¿cómo Romanos 5:28, 8:28 se cumplió en José? Si él no conocía lo que decía la palabra. Bienaventurados somos nosotros, hermanos, que tenemos la palabra escrita ahora. ¿Qué? Pero por su respuesta, ya dijimos anteriormente, vimos que José le creyó a Dios. Él sabía que Dios era bueno, perfecto, que Dios no se equivoca ni comete errores. Hermano, con solamente usted saber que Dios es soberano, que Él gobierna por sobre todas las cosas. Mire, hermano, eso es palabra suficiente, conocimiento suficiente de parte de Dios para que entendamos que tenemos esperanza en Él. Él tiene la soberanía, el control sobre todas las cosas creadas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay nada que ocurra que Él no esté en el conocimiento perfecto de dónde ocurrió, cuándo ocurrió y qué pasó. Así que antes que a nosotros nos pase lo que nos va a pasar de un minuto a hora, ya Él lo sabía. Él conoce nuestros corazones. Jesús mismo decía en su palabra que Él conocía el pensamiento de ellos. Él sabía las intenciones por las cuales venían a tratar de hacerlo caer en una de sus encrucijadas. Pero como Dios conoce todo el corazón, Él sabe lo que nosotros nos vamos a pasar y por eso nos dio la provisión de esa palabra, de esa esperanza viva en Él. Tenemos todas las promesas de Dios en Cristo. Podemos tener la esperanza de que Él nos proveerá de una salida victoriosa para cada tentación o prueba que pueda llegar a nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 10, 13 dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel. No hay ningún problema que no sea común para todos los hombres. Dice la palabra que todas las cosas les ocurren a todos por igual. Todos nacen, todos se mueren. A algunos les pasa una cosa, a otros no tenemos que pasar por otras, pero no es algo nuevo debajo del sol. Como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, hermano. La diferencia está en que usted y yo tenemos a Cristo en nuestras vidas. Usted y yo tenemos una esperanza viva en Cristo. Usted y yo tenemos una guía, un mapa seguro, escrito por la mano de Dios. Este mapa no fue escrito por la mano de los hombres, pero fue dictado por la voz de Dios. Todo lo que aquí fue escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos caminar con esa esperanza viva, que nada ni nadie nos quite esa esperanza. Así que Dios es fiel. No hay ningún problema que Él no pueda poner su mano para ayudarnos a pasarla, porque Él dice que Él no nos va a dar carga a nosotros que nosotros no podamos llevar. Y entonces, hermano, ¿por qué muchas veces caigo en la tentación? Hermano, porque si nosotros tenemos 3 enemigos, pero el peor enemigo es la carne nuestra. Tenemos el enemigo nosotros de la carne, que siempre nos está diciendo, tú puedes, tú eres un campeón, tú no necesitas a nadie. O sea, la carne. Entonces tenemos las cosas de afuera, el mundo, que nos alimentan la carne. Porque eso es lo que hacen las cosas de afuera, el mundo, alimentarnos la carne. Y está el diablo que aprovecha cada oportunidad y cada una de esas cosas para hacernos caer. Pero gracias a Dios por la gracia de Cristo. Gracias a Dios por la cruz. Que podemos ir donde Él y decirle, Señor, no puedo, ayúdame. Pensé que podía, pero me doy de cuenta que lo que tú dijiste, Jesús, sin mí nada podéis hacer, se sigue cumpliendo en mí cada día. Así que nada de que lo que nos pueda ocurrir en esta tierra, nosotros no estamos exentos a nada. No, es que el cristiano no puede pasarle esto. ¿Y quiénes somos nosotros para decir eso? Si a nosotros nos puede ocurrir lo que Dios permita que nos ocurra. No, un cristiano no puede tener depresión, porque eso es del diablo. Ay, entonces, ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Elías? Los grandes hombres de Dios que registran la palabra, pero que sufrían de las mismas debilidades que todos los hombres. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros y nosotros no vayamos a juzgar porque un hermano esté pasando por una condición y nosotros digamos, no, es que eso a ti no te puede pasar porque entonces tú no eres cristiano. No. Que el Señor nos ayude a entender que tenemos una esperanza viva, pero es en Cristo Jesús. Es en su gracia que podemos, no es en nuestras fuerzas. Mas a sus hijos Dios nos ha prometido darnos una vía de escape en medio de las circunstancias, de las pruebas. Él no nos dejará ser más tentados de lo que podamos resistir. Aquí la palabra tentado puede referirse tanto a la palabra tentación como a la prueba. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo saber si estoy siendo tentado o probado? Pues eso es una de las preguntas de nosotros favoritas. Cuando estamos empezando y todavía no las hacemos. Señor, ¿estoy siendo tentado o estoy siendo probado? ¿Okay? Muchas veces la manera en que enfrentamos lo que nos sobrevenga determinará si se convirtió en una tentación o en una prueba. Recuerde que la tentación no viene de Dios y que viene para hacernos pecar. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Usted se levanta tarde para ir a trabajar. Tiene mucho que hasta el jefe le dijo el día anterior, necesito que lleguen más temprano que nunca. Nos levantamos tarde a correr y voy saliendo y busco la llave del carro y no la encuentro. Algo sencillito. Buscamos la llave y como siempre tendemos a ponerlas en un lugar específico. Su esposa, su hijo, cualquiera de su familia que está en su casa,
pero búscala, quizá la dejaste en otro lado. No, yo sé que yo la dejé aquí porque aquí es que yo siempre la dejo. ¿Vio? La pruebita que el Señor nos mandó en la mañana y que se pudo volver en tentación, porque si de la manera que nosotros reaccionamos, caemos y se puede compartir en tentación, porque la tentación nos hace pecar, blasfemamos. Solamente usted imagínese de la manera que usualmente nosotros respondemos y de la manera en que nosotros deberíamos responder ante lo que estamos experimentando. ¿Qué nos provoca decir? ¿Qué nos provoca decir en esos momentos? Pero cógelo suave. ¿Cómo que lo cojo suave? Que ya estoy tarde, que si ya estoy que lo otro. ¿Cuántas cosas decimos? Cuando el Señor nos manda a decir y nos recuerda, y que nosotros no lo recordamos en el momento, qué bueno sería si nos detuviéramos un momento muchas veces en esos momentos que no nos agradan, que tengamos que enfrentar. Dice Filipenses 2, 14 y 15, haced todo sin murmuración y contienda. No te atrevas a decirme esto en estos momentos. Ay, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Qué lindo se escucha eso en el altar y cuando estamos en el templo. Amén. Amén. Hacer las cosas sin murmuración y contienda. Amén. Se me perdieron las llaves y estoy corriendo para el trabajo y no la encuentro. Ay, que el Espíritu Santo nos ayude a detenernos un momento. ¿Qué sale de nuestra boca cuando nos encontramos con algo que nos esperamos o nos disgusta? Puede ser tentación o prueba, nosotros decidimos. Aunque entendemos, hermanos, que todos vamos a ser probados. Que la prueba es parte de nuestro caminar cristiano. Porque Dios usa la prueba para acercarnos a Él, para hacernos crecer y madurar en Él, para prepararnos y que podamos cumplir con el propósito que Él tiene en nuestra vida, porque lo que nos está pasando hoy, mañana, si pasamos la prueba, Dios lo va a usar para consolar a otro, para ayudar a otro. Recordemos que podemos tener esperanza en medio de las pruebas, porque Dios es fiel. Y podemos tener esperanza en Dios porque Él nunca nos abandonará. ¿Se recuerdan que Jesús dijo en la cruz del Calvario? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pues Él tuvo que pasar por ese trago amargo para que usted y yo nunca tengamos que pasar por el momento de que el Señor nos abandone. Nos podemos sentir abandonados, nos podemos sentir que nadie se acuerda de nosotros. Muchas veces podemos sentir que Dios nos abandonó, pero es una mentira del enemigo. Porque el Señor no abandona la obra de sus manos. El Señor no nos abandona y no importa lo difícil que sea de la prueba, no importa que caigamos, el Señor sigue siendo Dios, su amor no disminuye ni aumenta por la manera que yo me comporto, si soy buena o soy mala. Al contrario, su misericordia se extiende sobre nosotros. Así que la esperanza de nosotros nos hace sentir seguros de que Él nunca nos abandonará. Recuérdense siempre que Él fue abandonado para que usted y yo nunca fuéramos abandonados por Él. Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dice en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oye, y lo terminó con un amén. Y todos nosotros sabemos lo que quiere decir amén. Así sea, así es, como yo dije, así es. Estaré con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos llamados a salir y a hablar de esta esperanza que todos necesitan. Todos necesitan saber que Jesús es la esperanza de vida que todos necesitan. Que Jesús es la única esperanza de salvación que todos necesitan. Que Jesús es la única esperanza que todos necesitamos para poder tener paz con Dios, hermanos. Iglesia, tenemos lo que el mundo necesita. Tenemos la única esperanza de vida. Y nuestra esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque al final la palabra de Dios que creímos se va a cumplir. Usted puede tener esperanza y decirle a todo el mundo, mi hijo tiene las mejores notas, él va para la mejor universidad y yo tengo la seguridad que a mi hijo le va a salir bien todo en la vida. Y ese hijo lo puede poner a usted en vergüenza porque él tiene su propia voluntad y puede tomar caminos completamente contrarios a lo que usted le enseñó y a lo que usted esperaba de él. Y los hizo avergonzar en medio de esa esperanza. Pero la esperanza que nuestro Dios nos da no es una esperanza que avergüenza. Porque está fundamentada en su palabra, está fundamentada en sus promesas, que Él dijo y Él hará. Y esa esperanza, todos la necesitan. Todos necesitamos esa esperanza. El mundo necesita esa esperanza, pero no puede conocer esa esperanza si nosotros, su pueblo, no la damos a conocer. Por eso nos mandó a ir y a ser discípulos y a enseñarles todo lo que Él nos había dicho. Dice Romanos 5, 1 al 6, estamos por terminar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Usted ve, podemos estar firmes en la gracia de Dios porque fue a Dios que le plació. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Esa promesa eterna. ¿Quién es la esperanza de la gloria de Dios? La gloria de Dios es Cristo. Nuestra esperanza está en Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores, por usted y por mí. Hermano, nuestra esperanza es una esperanza viva que no avergüenza, porque nuestra esperanza está puesta en Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. Que en esta mañana el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, como dijo Pablo a los romanos en el capítulo 15, 13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Él tenía la seguridad de que ese pueblo confiaba en Dios. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la esperanza, Señor, de vida que tú nos has dado en Cristo Jesús. Una esperanza eterna, una esperanza que no avergüenza, una esperanza, Señor, que nos da la seguridad, Señor, de que tú has perdonado nuestros pecados, Señor, de que tú nos has librado de la ira tuya, Señor, de que tú, oh Señor, no nos darás, Señor, más carga de la que nosotros podamos soportar, Señor. Una esperanza, Señor, de saber que tú nunca nos abandonarás, Dios de la gloria, Señor. Una esperanza, Dios de la gloria, que nos hace sentir confiados día tras día en medio, de este mundo de maldad, Señor. En medio de estos tiempos malos donde nos ha tocado vivir, Señor.
tenemos una esperanza viva en ti, Dios de la gloria. Porque nuestros ojos no están en las cosas que perecen, Señor, sino en las cosas, oh Jehová, que permanecen, Señor, para vida eterna. Oh Señor, te damos gracias por la esperanza de vida que tú nos has dado en Cristo Jesús. Por el Espíritu Santo, Señor, oh, que mora en nuestros corazones para recordarnos día tras día que en ti, en tus manos estamos seguros. Que no estamos solos, Señor, que en medio del llanto, de la tribulación, de la prueba, Señor, no estamos solos, tú nos llevas de la mano, Señor. Ay, Señor, que podamos compartir con otros esta esperanza que todos, oh Señor, necesitan. Que es Cristo Jesús, Señor, la esperanza de gloria en aquellos, Señor, que le creen. Padre, te damos gracias, Señor, porque un día, Señor, tú abandonaste a tu Hijo amado en la cruz del Calvario y sabemos que es el dolor más grande que puede experimentar un padre, Señor. Oh, Señor, el tener que rechazar a su Hijo, Señor, el tener que echar a su Hijo de su lado, Señor. Y tú lo hiciste, Señor, para que hoy nosotros podamos tener una esperanza de que nunca más, Señor, nos separaremos, Señor, de ti, oh Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a recordar la esperanza que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y que vivamos por ella, Señor. Y que vivamos, oh Jehová, Señor, agradecidos de todas las cosas que tú nos has dado, Señor. De la salvación, del perdón, de un pueblo, Señor, de pertenecer a un pueblo, Señor, donde hay una cabeza, oh Jehová, que es tu Hijo amado Jesucristo, que nos guía en camino seguro aquí en la tierra, Señor. Que no tomemos en poco las bendiciones que tú nos has dado, Señor, de podernos congregar como pueblo, Señor. Ay, Espíritu Santo, recuérdanos esa esperanza que tú nos has dado en Cristo Jesús, para que volvamos nuestros corazones a ti, Señor, y podamos vivir en la unidad, Señor, de tu Espíritu, Señor. Y podamos, oh Señor, traer gozo a tu presencia, Señor, al ver, Señor, que el mandamiento, oh Señor, que tú nos diste, Señor, y por el cual tú oraste al Padre, que nos amáramos los unos a los otros, porque así, oh Señor, el mundo conocería, Señor, que somos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre. Espíritu Santo, somos tuyos. Renueva tu iglesia como nunca antes, Dios de la gloria, porque hay muchos, Señor, que se tendrán que añadir, Señor, a la fila, Señor, porque tu palabra dice que hasta que no se cumpla, oh, el número de los escogidos, Señor, tú no levantarás a tu iglesia, Señor. Y de la única manera, Señor, que podamos, Señor, oh, seguir atrayendo a aquellos que ya están, Señor, destinados para la salvación, es mostrando, oh, Señor, que en nosotros hay una esperanza viva, Señor, que es Cristo Jesús, para que vengan y anhelen desearte a ti, Señor, y conocerte. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú haces en nuestras vidas a través de tu palabra, que solamente tú lo puedes hacer, oh Dios. Amén, amén y amén.